Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es un tema muy hermoso. Fíjate que el mismo Señor Jesús nos dio ese ejemplo a seguir, que cuando nosotros ponemos a Dios en nuestros planes, todo obra para bien. Todo va a ser mejor de lo que imaginamos, mejor de lo que pensamos. Hoy vamos a estar en Lucas 6 del 12 al 19. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Bueno, dice así, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios al monte. ¿Por qué el Señor se alejó? ¿Por qué el Señor se alejó de la multitud? Porque cuando nosotros estamos en medio de mucha gente, cuando estamos en medio de muchas personas, hay mucho bullicio y es más fácil que nosotros nos enfoquemos en algo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en algún momento orando al Señor? En algún momento pidiendo una petición y de repente oímos que el niño se cae, que el niño comienza a llorar, que el esposo está hablando, que de repente suena el teléfono, que son muchas atracciones que el enemigo siempre va a utilizar para tomar nuestra atención. Y el Señor dice que se alejaba. A veces nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, queremos ver la respuesta de Dios, pero no le tomamos en cuenta en nuestros planes ni en nuestros proyectos. ¿Cómo es posible que nosotros querramos querer victorias en las grandes batallas, pero no clamamos al gran guerrero, al Dios altísimo, al Dios poderoso? Yo no sé cuántos me están entendiendo esta palabra que el Señor te está dando ahora. El Señor nos da las herramientas para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, podamos ganar toda batalla, toda batalla que el enemigo presente en nosotros, en nuestra vida. El Señor estará con nosotros. Mire qué hermoso. Entonces dice, y cuando era de día, aquí ya había pasado toda la noche orando, y cuando era de día, dice, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos. No, dice, ya llamó a sus discípulos. Quiere decir que el Señor tenía mucha gente que lo seguía. Discípulo es aquel que sigue, aquel que cree, aquel que quiere hacer la obra de Dios. Entonces dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire qué hermoso. Usted y yo hemos sido llamados entre medio de tantas y tantas multitudes. Por eso yo le decía, ¿cuántos de nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestro pensamiento? ¿Cuántos de nosotros tratamos de hacer lo mejor todos los días, de prepararnos todos los días para estar listos para esa gran redención, para ese día en que el Señor venga por su pueblo? Cristo está a la puerta. Entonces dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjate que en aquellos días él fue al monte, como yo decía, a orar. Estaba en un momento crítico él de su ministerio, porque acordémonos de que él había hasta cierto punto, según así se sentían los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, él había ofendido las tradiciones de los religiosos y había roto todo argumento, había roto toda muralla, toda pared que ellos tenían, y habían comenzado a trazar su muerte. Acordémonos bien de eso. Y no todos estaban interesados en la conversión, no todos estaban interesados en realmente dejar todo por Cristo. En aquellas épocas, recordémonos de que no era fácil seguir a Cristo.
Cristo. Ahora no es fácil, no porque nadie te persiga, sino que porque hay mucho. El enemigo ha puesto muchas trabas, ha puesto demasiadas cosas que a la carne le interesan, que a la carne le fascinan. Y fíjate que a pesar que fueron 12, ok, entre los que sobresalieron más y los que sabemos muchísimo más es Pedro. Pedro era el hombre, aquel explosivo, aquel que siempre le daba al Señor, le daba la palabra. Sí, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo nunca te voy a dejar, Padre. Era muy hablador, pero Dios conocía su corazón, que Él le amaba con todo su corazón. Fíjate, así como nosotros conocemos a Pedro. Pedro fue el que le cortó la oreja a aquel hombre que reconoció que Cristo, Él era el Hijo de Dios cuando lo arrestaron en el Getsemaní. Pedro fue aquel que le dijo cuando Jesús les dijo, oiga, ¿y quién dice el pueblo que soy yo? Tú eres, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué lindo. Como Pedro tenía el Espíritu Santo a pesar que tenía tantas cosas. Y esto te está hablando a ti el Señor, que tú no necesitas ser perfecto, tú necesitas solamente ser adorador, solamente ser un creyente, una persona que viva conforme a la voluntad de Dios, una persona justa, una persona misericordiosa, una persona que ame a Dios con todo su corazón y que le esté agradecido por lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Mira, Mateo, ¿quién era Mateo? Mateo, cualquiera hubiera dicho en aquel tiempo, no, Mateo no va a venir a los pies de Cristo. ¿Cómo Mateo va a dejar a sus enfermos? Si él era uno de los mejores médicos de aquella época. Él era uno de las personas que seguía a Cristo, imagínate. Entonces muchos dicen, ay no, eso el cristiano, el evangelio es para los pobres, es para los ignorantes. No, al contrario, el evangelio es para el inteligente. Dice la palabra de Dios que el que es inteligente busque a Dios, porque de nada nos va a servir tanto título si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón. Dios te está diciendo hoy a ti, no importa lo que tú eres, no importa tu profesión, no importa, ponle todo en las manos del Señor y verás cómo Dios se glorifica en tu vida. Bueno, tenemos a Tomás. ¿Quién fue Tomás? Imagínense, aquel hombre que el Señor eligió entre muchas personas, y Tomás fue aquel que dijo, no, yo no creo que él haya resucitado, habiendo visto sanidades, habiendo visto que había resucitado a Lázaro, habiendo visto que el Señor había hecho grandes cosas, grandes milagros, que había sanado a aquellos hombres, aquellas mujeres que estaban con espíritus inmundos. El Señor los había liberado de todo eso, y él fue el que dijo, no, yo no creo. Y cuando Jesús se le apareció, le tomó su mano y le puso su mano en el costado, y le puso su mano a que entrara en el hueco que el Señor tenía aquí por los clavos, y le dijo, Tomás, porque has visto, has creído. Imagínense, todo aquel tiempo él había creído superficialmente, pero después venía la gran batalla, que él, pues sí o sí, sin Cristo iba a seguir con el Espíritu Santo, iba a ser guiado. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando hoy. Nosotros a veces ponemos muchas excusas delante de Dios. Es que no tengo tiempo, Señor, porque cuido a mis nietos. Es que no tengo tiempo, Señor, porque trabajo. ¿Cuándo tenemos tiempo para el Señor? ¿Cuándo es el momento en que tú te vas a sentar a solas a leer las sagradas escrituras? El Señor, te aseguro que el Señor te va a hablar muchas y de muchas maneras a ti. Fíjate, Juan, él era el más joven y el que dice que Cristo amó más. ¿Por qué? ¿Por qué será que el Señor dice en su palabra que él amó más? Porque es muy difícil ver a un joven. Qué alegría nos da cuando vemos un joven que le entrega la vida al Señor, y lo vemos a ese joven lleno del Espíritu Santo, lo vemos a ese joven ministrando la presencia del Señor. Así era Juan. Juan era el más jovencito, y Juan fue el único que no murió de una muerte fea. Él murió de muerte natural, y él fue el que en la isla de Patmos, que ahora es Grecia, él tuvo la gran revelación para escribir
todo el Apocalipsis. Mire qué hermoso es el Señor. Cómo el Señor usó a tantas mentes diferentes, a tantas personas con mentalidad diferente, con caracteres diferentes. Así el Señor te quiere usar a ti. No pongamos nuestro carácter por tropiezo, no pongamos nuestro carácter como excusa, no pongamos nuestra profesión como excusa, no pongamos nada como excusa delante del Señor. Mire Jacobo no se habla mucho de Jacobo, pero sí, cada vez que leemos las Sagradas Escrituras, vemos que siempre el Señor, a pesar de tener los 12, siempre escogía a 3. Fíjate que siempre estaba Pedro en medio, siempre estaba Juan en medio y siempre estaba Jacobo. Si nosotros nos damos cuenta, todas las veces que el Señor se quería apartar o quería ir a un lugar, a pesar que tenía los 12, solamente agarraba a 3 y se iba con ellos. Entonces, este Jacobo en eso sobresale en la Biblia. Se ve que era un hombre muy servicial, que amaba a Dios con todo su corazón, a Jesús. Y Felipe solamente lo vemos en una parte donde sobresale mucho, donde él dice que fue tomado por el Espíritu Santo y fue llevado a hablarle al etíope, al etíope allá, a hablarle de la palabra de Dios y lo bautizó. Mire qué hermoso. Y Judas, pues el traidor, ¿verdad? Pero aquí vemos algo, dice, hermanita, ¿cuáles eran los hermanitos del Señor Jesús? Bueno, aquí era Jacobo, uno de ellos era Jacobo, y Santiago, eran 2 que eran hermanos del Señor. Esos eran los hermanos de Cristo Jesús. Entonces, sin embargo, Santiago, fíjate que Santiago no lo llevaba el Señor en todas partes donde él iba, solamente a Jacobo. Y estamos hablando de que los demás, de los 12, 5 nada más, no sabemos mucho de ellos, pero sin embargo hay algo muy grande que ya lo vamos a descubrir. Entonces aquí vemos cómo él pasó toda la noche. Jesús estaba a punto, decía yo, de elegir a sus discípulos en un sentido literal, se puede decir, porque él tenía mucha gente, como acabo de decir, que lo seguía. Estos fueron los hombres que llevarían a cabo el gran hecho del evangelio. Ellos fueron los que fluyeron por medio del Espíritu Santo a llevar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos 30, 40 años de ser cristianos? 20, 25, 7, 10, un año, y no le hemos hablado a una sola alma. Entonces, ¿dónde está? Eso es hacer discípulos, dijo el Señor. Hacer discípulos. Discípulos es aquel que sigue, aquel que escucha, aquel que entiende, aquel que no rechaza la palabra. Entonces, no de extrañar que Jesús dio elección crítica para esa noche. Esa noche que el Señor fue a orar, que Él se apartó a orar, era una gran elección, no era cualquier elección. Y fíjate que Él nos mostró que nosotros, para tomar una decisión importante en nuestra vida, tenemos que tomar a Dios en cuenta. El Señor hace grandes proezas. ¿Te imaginas cómo nosotros haríamos si nosotros oráramos toda la noche? Haríamos que la pobreza que hay en el alma, una pobreza espiritual, sea un momento que haga temblar al enemigo. El enemigo tiene que entender que tú y yo somos capaces de hacer cosas, proezas, porque Dios dice: cosas más grandes de las que yo hice, dijo el Señor Jesús, haréis vosotros. Pero ¿cómo las vamos a hacer si no oramos? ¿Cómo las vamos a hacer si no estamos en la búsqueda total del Espíritu Santo? Jesús llamó a sus 12 discípulos y también los llamó apóstoles. Usted sabía de que la palabra de Dios dice que también nuestro Señor Jesucristo fue llamado a ser discípulo. Mire, vamos a leer en Hebreos 3:1. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dice: por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial. Mire qué lindo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión,
Cristo Jesús. Fíjate que aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia. Pablo estaba hablándonos por medio del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo es el que está usando a Pablo, y Pablo está mostrando por la palabra que él está dando de que Cristo fue el primer apóstol, el primer discípulo que nuestro Señor, Dios Padre, Dios poderoso, envió a la tierra. Él fue fíjate que el discípulo quiere decir mensajero, el primer mensaje que Cristo trajo a la tierra y fue llevado a muchas personas, pero la semilla cayó en muchos, pero realmente cayó más a regocijarse en 12. Y aquí vemos cómo dice nuevamente en Hebreos 3:1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y algo que yo les decía, ¿cómo es posible que nosotros veamos aquí que, fíjate, los discípulos, 5 de ellos, no se habla mucho la Biblia de ellos, sin embargo, están en un alto estima delante de Dios? Apocalipsis 21:14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Mire qué lindo lo que dice. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No importa quién seas tú, no importa quién sea yo, no importa que no seamos conocidos, pero somos reconocidos allá en los cielos, delante del Dios vivo. Tenemos un nombre allá, un nombre nuevo que el Señor nos va a dar. Tenemos un nombre en el cual nosotros vamos a glorificarnos. El Señor te va a dar a ti un nombre nuevo, un nombre que tú solamente Él lo conoce. Mira, estos hombres no fueron mencionados muchos en la Biblia, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia? Que si todos los cielos fueran un rollo y todo el mar sería una tinta, no alcanzaría a escribirse todo aquellos grandes hechos que hay en las sagradas escrituras. Y estos hombres tienen un cimiento poderoso con sus nombres allá en los cielos. Mire qué hermoso que allá en los cielos esté tu nombre escrito. El nombre tuyo y el mío están escritos en el libro de la vida, el libro que es de oro, aquel que tiene las letras de oro. Allá está tu nombre. Tú pelea por todo esto. Los discípulos pelearon muy duro para llegar a tomar posesión en los cielos. Qué hermoso. La Biblia no está diciendo en otro lado. Dice que en los cielos hay 12 muros, y cada muro está cimentado en un cimiento poderoso con un nombre especial, que son los 12 nombres de los 12 apóstoles. Mire qué hermoso. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice así: entonces yo les decía que los que más habían sobresalido eran Pedro, Mateo, Tomás, Juan, Jacobo, Felipe y Judas. Los demás, pues no sobresalieron, pero sin embargo dejaron mucho legado. Entonces dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Mire qué lindo. Ahí ellos bajaron en victoria. ¿Por qué? Porque el guerrero, el varón de guerra, ya había orado por esos nombres. Qué hermoso saber que nuestro Señor, tú estás en la mente de Jesús, tú estás en la mente, tú llegaste a mover el corazón de Cristo, el corazón de nuestro Dios, cuando Él te eligió a ti. Dice que desde estábamos en el vientre de nuestra madre te conocí. Dice, mire qué lindo que el Señor te conoció a ti, me conoció a mí, nos llamó en el tiempo perfecto. Antes nosotros, ahora que cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros a veces en oración, yo no sé si a usted le ha pasado, póngame ahí algún amén por favor, cuando decimos nosotros: Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te amé de esta forma que yo te amo hoy? ¿Por qué no te entendía de la forma que yo te entiendo hoy? Oh, porque no era el tiempo correcto. En ese tiempo el Señor estaba
regando esa semillita, regando ese corazón, regando, abriendo ese corazón, el entendimiento para poder llegar a ti, para que en aquel momento estos hombres andaban, nosotros lo acabamos de leer, andaban multitudes con él y esta multitud estaba en medio de todo eso, pero a ellos les fue llamado y les fue dado ese gran trabajo que hasta el día de hoy y hasta el día todavía tú y yo pasaremos de este mundo, seguirán hablando las generaciones nuevas de estas personas. Y dice, bajó en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y del Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Fíjate que aquí vemos mucho nosotros. Hay muchas conexiones interesantes en medio de este pueblo. Ellos realmente vemos cómo el Señor después reemplazó a Judas. Cuando yo hablo de que el nombre de Judas está allá, está un Judas, sí, porque acordémonos que habían dos Judas ahí. Uno que era el que lo traicionó al Señor, y el otro era Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Mire, Judas, había un Judas allí, pero dos Judas, pero uno era el que no salió. Y después sabemos que Marcos fue el que cuando ellos oraron al Señor, también los discípulos habían entendido bien esa palabra. Cuando Judas Iscariote había fallado delante del Señor y Jesús ya se había ido a los cielos, ellos dijeron, somos 11, pero el Señor ha pedido, inició con 12. Nosotros tenemos que reemplazar al traidor, pero ahí habían dos, dice, que andaban siempre delante de él, dos hombres justos, rectos, temerosos delante de Dios, pero ellos oraron y le dijeron al Señor, tú que conoces el corazón, porque ellos no lo conocían. Tú y yo no conocemos el corazón de las personas. Muchas veces nos equivocamos con las personas. Creemos que son y no son, y las que creemos que no son, son. Entonces, fíjate que aquí como el Espíritu Santo guió a estas personas, a estos discípulos, cuando ellos oraron, y dice, y ellos ahí, el Espíritu de Dios cayó sobre Marcos. Marcos fue uno de ellos, y Marcos vimos que escribió un libro que es uno de los evangelios. Qué hermoso el nombre del Señor. El Señor te está hablando hoy a ti. Muchos dirán, pero ¿por qué Jesús escogió a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor? Jesús lo escogió sabiendo que él iba a salir a llegar a ser un traidor. Si Dios lo sabe todo, pero Dios quería darle la oportunidad a él y no elegir a otro que dijera, no, pues él no le conoció, pobrecito. No, Judas sabía bien a quién tenía que recurrir, pero aquí vemos que este proyecto, este plan que el Señor tenía con su pueblo, el Señor sabía muy bien cómo iban a ser cada uno de ellos. Entonces dice el número 18, dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Mire qué lindo, eran sanados porque el Dios Altísimo, el Dios poderoso, por medio de Jesucristo, hacía el milagro. El plan ya estaba hecho para que todas aquellas personas también reconocieran y tuvieran en su corazón. ¿Cuántas personas Cristo le ha hecho un milagro por medio del Espíritu Santo y no han venido, se han alejado después de haberles hecho el milagro? Yo conocí una señora que se llamaba Cecilia. Esta señora pidió oración porque a ella le habían dado una noticia grave que tenía cáncer. Entonces, nosotros le hablábamos del Señor, le hablábamos de Cristo. Entonces dice ella que cuando estaba en el hospital,
ella se estaba ahogando porque no se podía mover. Entonces ya la habían operado y ella estaba acostada y ella decía, ella quería tocar la campanita para que viniera la enfermera porque se estaba ahogando. Y dice que ella dijo, Señor, si en verdad tú existes, como dicen las hermanas, si en verdad tú eres poderoso, Señor, tú sabes que me estoy ahogando, que venga, que entre una enfermera, yo no puedo gritar, no tengo ni siquiera fuerzas para gritar. Y dice que ella bien oyó cuando venían entrando y ella dijo, gracias, Señor, y sintió una mano que le metió aquí abajo en su espalda y la levantó y la acomodó en la almohada. Y entonces ella dijo, gracias. Y cuando ella dijo gracias, nadie le respondió. Entonces ella se quedó y oyó que se fueron y ya ella se quedó ahí. Y cuando en eso al ratito entró la enfermera y le dijo, gracias porque me movió, me estaba ahogando. Y ella le dijo, no, yo no he venido. ¿Quién vino a moverla? No sé. Y entonces dijo ella, déjeme ver a ver quién vino, pues no haya sido mi jefa y me vayan a regañar. Y se metió a la computadora a ver ahí nunca había entrado nadie ahí. Fue Jesús y ella, después que el Señor la había levantado en Las Vegas, bailando en Las Vegas, allá tomando, haciendo cosas que entonces uno dice, wow, por eso a veces el Señor no responde, porque Él conoce el corazón de cada uno. Mire, hemos llegado al final y yo no sé a cuántos el Señor le habló, a cuántos el Señor le habló hoy en esta mañana, en este momento el Señor te está hablando a ti. Muchos seremos los llamados, muchos, pero muy pocos los escogidos. Que el Señor te dé a ti la sabiduría para que tú puedas iniciar la carrera verdaderamente de ser un discípulo de Dios, para que tu nombre y el mío estén allá cimentados en los cielos, para que tu nombre y el mío den gloria a Dios allá en las alturas. Qué hermoso haber venido. Toda la gente procuraba tocarle al Señor. Estaban necesitados de un milagro. Era una escena totalmente dramática. Eran cientos y miles de personas para poder llevar a su casa una experiencia inolvidable. Imagínate, aquellos que tenían demonios eran sanados. Aquellos, y dice en el número 19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Cristo quiere sanar tu corazón hoy día. Cristo quiere tocar tu corazón hoy día. Yo no sé a cuántos el Señor les ha hablado. Póngame un amén ahí, por favor, si les ha gustado el devocional de esta mañana. Si el Señor te ha hablado a ti, si el Señor te ha dicho, levántate, muévete, tú no importa. Mire todos aquellos grandes hombres que tuvieron muchas personalidades diferentes. Yo decía aquí cuando yo escribía, y ponía, Pedro era muy explosivo, enojado. Pedro era un hombre que no sabía dominar el carácter. Pedro inclusive fue aquel que le dijo, cuando Jesús le dijo que era tiempo de ir a que él iba a ser arrestado, él le dijo, Señor, no permitas, hay que huir, le dijo, no permitas que eso pase. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Mire, y él me imagino que se quedó asustado, porque muchas veces así nos toca el espíritu a nosotros del enemigo, pero no sabemos diferenciar si es Dios o si es el enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas veces la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de ser guiados por medio del Espíritu Santo para poder dar honra y gloria, para que todo lo que hagamos sea prosperado delante de Dios. Mire, Mateo, el doctor, aquel hombre no era un ignorante, era un doctor. Y este fue también el doctor que Pablo andaba siempre cerca de él. Recordémonos que Pablo era muy enfermo y Pablo andaba Mateo siempre casi con él. Tomás, el que dudó, imagínense, y Tomás habiendo elegido aquel, tú ven, Tomás, imagínate qué lindo. Y ahora siendo Tomás el que dudaba, entonces Juan, el más joven, aquel que tuvo la gran revelación, aquel que murió por anciano, aquel que murió de muerte natural, Felipe, el que lo traspasó el Espíritu Santo para hablarle al etíope, y aquel que inmediatamente
públicamente lo bautizó. Judas el traidor, Jacobo siempre elogiaba, siempre lo escogían para ir con él. Qué hermoso. Así te está escogiendo el Señor ahora para que tú le acompañes. Él te va a acompañar cuando vayas a visitar a un enfermo, cuando ores por él. Él te va a acompañar para que Él es el que va a hacer la obra. Él es el que va a hacerlo todo, no solamente nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Que el Señor te bendiga, que el Señor le bendiga y la paz del Dios esté y sobreabunde sobre cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Gracias, gracias.